Bienvenidos, manitas. Con estos materiales que tengo en la mesa vamos a dar pistoletazo de salida a los trabajos navideños de este año. Acompañarme, que empezamos. Vamos a empezar dándole forma al cartoncillo que tengo en la mesa. Esto era de una trasera de una lámina. Cartulina, no os recomiendo que utilicéis la cartulina porque después vamos a forrarlo con pasta de modelar y la humedad de la pasta os puede deformar la cartulina. Y vamos a empezar formando un cono porque vamos a hacer una parejita de arbolitos. También podéis utilizar estos conos de Porexpan de corcho que ya venden. Recortamos la parte de abajo para igualarla. Con un resto de cartón formamos la base, marcamos y recortamos. Y se la pegamos con silicona caliente. Ya tenemos la estructura de nuestro arbolito formada. Necesitamos un molde de silicona, el diseño que más os guste. Yo voy a utilizar este para forrar mi arbolito. Yo ya tengo este aquí que se está secando y os tiene que quedar de esta manera. Y vamos a hacer un montón de piezas, todas iguales. Pasta de modelar de secado al aire, podéis utilizar la que tengáis. Quiero utilizar la pasta DAS, que es la que más me gusta, pero podéis utilizar la que sea. Yo voy a terminar de la marca Hobby este restito que me quedaba. No me gusta mucho esta marca, pero bueno, ya cada uno la que tenga. Incluso si veis aquí que hay dos colores, es porque esta parte de aquí también he estado utilizando restitos de porcelana fría. Cualquier pasta que se seque al aire. Y vamos a ir haciendo piezas. Según qué pastas y según el molde, si ya lo tenéis bastante tiempo, lo habéis utilizado muchas veces, se van estropeando. Un truquito para que la pasta no se os pegue al molde y podáis desmoldar sin problemas, espolvorearle polvos de talco. A medida que vamos haciendo piezas, vamos a ir pegándolas en nuestro cono. Vamos a empezar desde la parte de abajo, con cola blanca de carpintero. La primera fila vamos a dejar casi 1 centímetro que sobresalga para cubrir perfectamente el borde. Cuando ya tenemos la primera fila colocada, a partir de aquí vamos a ir forrando todo el cono de la misma manera, superponiendo la pieza de la segunda fila entre dos de la fila anterior. Así, aquí. A medida que vamos subiendo, el cono se va estrechando y cada vez tenemos menos espacio entre piezas que al principio. Pues tenemos que ir encajando las piezas de manera que no se vea el cartón y que haya la misma distancia entre ellas. Tener en cuenta que la pasta, cuando se seca, encoge un poquito, así que no queremos que se vea demasiado el cartón. Si se ve un poquito tampoco pasa nada porque después con la pintura se disimulará. Así que vamos a ir jugando con las piezas, cubriendo los huecos, y no os preocupéis porque como tiene tanto relieve no se va a notar que en un momento dado estáis cambiando la posición de las piezas. Yo coloco esta primera y cuando voy a colocar la segunda ya no tengo el mismo espacio. Bueno, pues yo me voy trasladando hacia esa parte de ahí. Después no se va a notar. No os lo he dicho antes, pero yo las voy pegando y como habéis visto yo levanto el piquito. Este de aquí no lo bajo, este sí que se tiene que bajar porque voy a pegar la siguiente, pero de esta manera, levantando los piquitos,
simulamos las ramas del árbol. ¿Veis? Aquí ya prácticamente, si coloco la pieza, se me va este lado de aquí. Así que yo lo que hago es cortar el piquito de aquí para que no me abulte demasiado y pego la pieza. ¿Veis lo que os decía? Lo de los huecos que se verá el cartón cuando encoja. Pues voy a hacer con una bolita chiquitita un piquito. Lo pego aquí y otro en este lado. Y ahora ya pego la pieza grande. ¿Veis? Ese piquito y ese de ahí. Bueno, pues cuando esté todo el árbol forrado, eso apenas se va a notar. Pues seguimos así hasta terminar. Ya está seco y ahora paso a darle color. Este más pequeño ya lo tengo pintado. Fijaros qué bonito queda. He utilizado este verde aguacate. Es pintura tiza, pero también podéis utilizar pinturas acrílicas. Vamos a ir aplicando la pintura asegurándonos en cubrir todos los recovecos. Nos vamos a tomar nuestro tiempo porque es entretenido, no es como pintar una superficie lisa. Y si habéis hecho como yo, que con la pasta habéis dejado piquitos hacia afuera, ir con cuidado, no presionéis, porque quizás se os puedan romper. Son bordes que son muy finos y delicados. Yo lo que hago para que me facilite la introducción de la pintura en esos recovecos es humedecer el pincel en agua y así rebajo un pelín la pintura. Si se os queda algún piquito en blanco, no os preocupéis porque con el siguiente paso eso lo vamos a disimular. Siguiente paso, vamos a aplicarle pincel seco con pintura acrílica blanca. Este ya lo tengo. De esta manera destacamos el relieve y simulamos nieve. Poquita pintura en el pincel. Es preferible pasarle 2 veces a tener un exceso de pintura. Y tan solo se lo aplico por el relieve. Y para protegerlos, yo voy a utilizar un barniz en spray en acabado mate. Podéis utilizar el que tengáis. Le voy a aplicar 2 capas, dejando secar la primera capa antes de aplicar la segunda. Pues yo ya los voy a dar por terminados y este es el resultado. Sencillos y fáciles de hacer. ¿Podríamos decorarlos más? Por supuesto, a gusto de cada uno y con materiales que podamos tener. Podríamos colocarle perlitas, en la parte alta un lazo, una estrella. También podríamos aplicarle ese toque de brillo con una pátina metálica con el dedo solamente por las puntitas, o cuando hemos barnizado espolvorearle un poquito de purpurina. También podríamos enrollarle una guirnalda de luces. Ideas un montón. Aquí entra en juego vuestra creatividad. Yo los voy a dejar así porque creo que la sencillez también es bonita. Esta es mi propuesta. Y si queréis más ideas para hacer arbolitos, os recomiendo que os paséis por los vídeos de Navidades anteriores. De todas maneras, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré enlazados algunos de los vídeos donde hacemos arbolitos con otros materiales y que también quedan muy bonitos. Espero y deseo que os haya gustado la idea de hoy. Si es así, como siempre, darle like al vídeo y compartirlo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.